Hola, y como siempre, bienvenido a las 3:33. En esta ocasión, traemos para ti un resumen sobre una de las edificaciones más importantes en el antiguo Medio Oriente, el Templo de Salomón o de Jerusalén, lugar que de acuerdo a varios escritos y testimonios, aparte del de la Biblia, nos narra que aquel templo fue el único santuario legítimo del pueblo judío, por lo cual vamos a explicarte de manera resumida, concreta y de forma neutral la historia, los misterios, las incógnitas y las suposiciones que hay detrás de esta mítica construcción. Para tratar de explicar lo mejor posible, vamos a dividir este video de la siguiente manera. Antecedentes y propósitos del Templo de Salomón, su primera edificación y primera destrucción. La segunda edificación y segunda destrucción. La disputa del Monte Moria con la aparición del Islam. El redescubrimiento de las ruinas salomónicas por parte de los caballeros cruzados en la Edad Media y finalmente las profecías del fin del mundo a partir de la tercera construcción del templo en su sitio original. Así que antes de empezar con el video te pido que por favor no olvides darle like a este video, lo cual sabes que nos apoya bastante, y asimismo quiero pedirte que si no estás suscrito al canal por favor hazlo, y si conoces a alguien a quien le podría gustar este tema no dudes en recomendárselo. Y sin más, empezamos. El propósito de la construcción del Templo de Jerusalén fue para guardar en él el Arca de la Alianza, la cual es una especie de cofre donde estaban guardadas las reliquias más importantes del pueblo judío, siendo estas las tablas de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, un recipiente de maná que fue el alimento que Dios les proveyó a los judíos en el desierto durante el Éxodo, así como también el báculo de Aarón, el primer sumo sacerdote judío. Estas reliquias y el arca fueron preservadas bajo las estrictas instrucciones de Yahvé. Solo la tribu de Levi eran los únicos que podían acercarse a esta reliquia sin miedo de ser fulminados por el fuego divino. Se sabe que antes de la construcción del templo, el arca, como los judíos, eran nómadas, por lo cual el arca incluso ayudó a los judíos en su establecimiento en la tierra prometida, ya que con ayuda del arca los muros míticos de la ciudad de Jericó cayeron, además de que el arca pudo maldecir a esta ciudad entera. También, cuando los judíos fueron vencidos por los filisteos y estos capturaron el arca, esta misma se encargó de maldecir a las 3 ciudades filisteas en las cuales estuvo resguardada, a tal grado que los mismos filisteos no tuvieron de otra más que devolver el arca de la alianza a sus dueños originales. Hasta la aparición del rey Salomón, hijo de David, guiado por las instrucciones de Yahvé, fue el encargado de construir un templo en el monte Moria, en el mismo lugar donde la fe de Abraham fue puesta a prueba cuando Dios le pidió darle en sacrificio a su único hijo, a Isaac. En ese sitio se dice que durante 7 años y siguiendo las instrucciones de Dios, el monarca judío construyó un magnífico templo en donde el Arca de la Alianza finalmente podría reposar debidamente. Cabe aclarar que hay algunos rumores que aseguran que el vasto conocimiento de Salomón acerca de seres del bajo astral le hizo posible el someter a huestes de esta naturaleza y usarlas para que en tiempo récord pudieran terminar con la construcción del templo. Después de la muerte del rey Salomón en el siglo IX a.C., por varios años el templo de Jerusalén fue perturbado por la intromisión de cultos ajenos a Yahvé, hasta que en el año 586 el rey babilónico más famoso de todos los tiempos, Nabucodonosor II, célebre por ser quien mandó a construir los jardines colgantes de Babilonia, invadió el reino de Judá y cuando entró a Jerusalén mandó a destruir el templo. Se dice que dicha acción fue detonante para que años más tarde este rey se volviera loco. Además de que a raíz de la invasión de los babilónicos se perdió la pista de en dónde quedó el Arca de la Alianza.
Aunque hay versiones que dicen que Nabucodonosor II se llevó esta reliquia a Babilonia, también muchos aseveran que lo que el rey capturó fue solo una réplica de esta arca, mientras que el original fue escondida por los judíos antes de la entrada de los babilónicos a Judá. 70 años después de la caída de Judea, Ciro el Grande, fundador del imperio persa, derrotó a su principal enemigo de la zona, a los babilónicos. Posteriormente, él permitió que los judíos desterrados volvieran a su reino a restablecer su modo de vida. Los judíos exiliados, sin dudarlo, pusieron manos a la obra y con mucho empeño lograron levantar nuevamente el templo de Jerusalén, solo que ahora con la ausencia del Arca de la Alianza, la cual ya no se sabía de su ubicación desde la invasión de los babilónicos. Siglos más tarde, el rey Herodes I se encargó de una fastuosa ampliación del templo de Jerusalén, y medio siglo después, la Biblia relata un pasaje en donde Jesús reprueba la pérdida de solemnidad que ha padecido el templo debido a que era el epicentro de decenas de comerciantes, por lo que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Jesús procedió a correr a bastonazos a estos comerciantes. En el año 70 después de Cristo, la región de Judea, que era en aquel entonces un protectorado del Imperio Romano, trató de rebelarse. Sin embargo, este intento fracasó y en represalia, por órdenes del emperador Tito, las legiones romanas arrasaron con la ciudad de Jerusalén y de nueva cuenta destruyeron el templo hasta los cimientos, con el fin de darles un duro golpe anímico y de identidad a los judíos, ya que se dice que incluso las tropas romanas capturaron y se llevaron a la capital del imperio parte del inmobiliario sagrado del templo. Entre este inmobiliario, los romanos se llevaron la menora, que es el candelabro de 7 brazos, y la mesa del rey Salomón. Sobre este objeto, el cual es muy interesante de conocer, tenemos varias versiones acerca de su contenido y origen. Lo primero es que para explicar más o menos lo que es, las versiones nos cuentan que este objeto parece una especie de cáliz enorme, aunque hay otras versiones que más bien aseguran que la forma de este objeto es la de una tabla hecha de maderas finas, oro, plata y perlas. Aparte de que en algunas partes de esta se hallan escritas por el propio rey Salomón la fórmula de la creación, el conocimiento del universo y el verdadero nombre de Dios. Aparte de estas reliquias tan poderosas que almacenaban tanto el primero como el segundo templo de Jerusalén, se menciona también que el rey Salomón fue un monarca muy acaudalado, debido a que él encontró riquísimas minas. Se estima que de estas minas él logró extraer cerca de 500 toneladas de oro, el cual usó para forjar inmobiliario, instrumentos y demás tesoros que decoraron el interior del templo. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta, tanto del primero como del segundo templo de Jerusalén, es que ambos basaron su edificación en una roca conocida como la piedra fundacional o la piedra angular. Sobre esta roca se había levantado el Sancta Sanctorum, el cual es el lugar más sagrado del templo y donde reposaba el Arca de la Alianza. Aquella roca es vista por los judíos como el punto en donde se unen el cielo y la tierra. Por lo que no es solo el sitio más sagrado del templo, sino también es el lugar más sagrado del mundo, y es donde se siente más fuerte la presencia de Dios. Se dice que en aquella piedra fue donde Dios se apoyó para crear a los primeros hombres. Fue también la piedra en la que atracó el arca de Noé después del diluvio de 40 días y 40 noches. Asimismo, es también la misma piedra donde Abraham posó a Isaac y estuvo a punto de sacrificarlo. Se dice que debajo de esta piedra hay una pequeña cueva conocida como el Pozo de las Almas. Este lugar funciona como la tapa de un pozo aún más profundo. Se dice que en este pozo es donde se guardaron las aguas del diluvio. Aparte de que también se cree que si prestas atención dentro de esta cueva, uno puede escuchar a las almas de todos los difuntos, las cuales están aguardando por el día del juicio final. Un siglo más tarde, el califa Abd al-Malik mandó edificar la cúpula de la roca, una construcción que se mantiene en pie en la actualidad y la cual es también un emblema de Jerusalén. Posteriormente, en el siglo XII, y en medio de la crisis que se vivió entre Oriente y Occidente por el dominio de Tierra Santa, se fundó la Orden del Temple,
o mejor conocida como los Caballeros Templarios, los cuales fueron al inicio solo 9 caballeros de élite que bajo las órdenes de Balduino I, rey de Jerusalén, les fueron encomendadas labores para defender tanto a la ciudad santa como los caminos que tomaban los peregrinos que en sus procesiones trataban de acercarse a este territorio. La relación de estos caballeros con el templo de Jerusalén se debe a que el rey Balduino les dejó a aquellos caballeros como sitio para su base la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en lo que anteriormente había sido parte del templo del rey Salomón. Aprovechando del lugar donde se encontraban, esta orden se encargó de hacer labores de excavación en la mezquita en la que estaban y debajo encontraron las ruinas del primer y segundo templo. Se menciona que en aquella búsqueda los caballeros se lograron hacer de muchísimas reliquias, algunas incluso de dudosa legitimidad. Entre las cosas que se menciona que pudieron haber encontrado se encuentran varios documentos sumamente antiguos, muchos de los cuales eran libros no incluidos en la Biblia, además de otros textos que daban fe acerca de hechos sobre la historia del pueblo judío y la vida de Jesús. Pero entre los objetos de mayor relevancia que se presume que pudieran encontrar los caballeros templarios está el Santo Grial, pedazos de la Santa Veracruz, la Santa Sábana, la Santa Corona y las Santas Espinas de la Crucifixión. Se cree que también lograron encontrar la tinaja en la que Jesús convirtió el agua en vino durante las bodas de Canaán, leche materna de la Virgen María, el Santo Prepucio de Jesús y hasta suspiros de San José. Lo cierto es que sea lo que sea que hayan encontrado esa orden, lamentablemente el paso del tiempo en más de una ocasión no ha sido benevolente ni con los vestigios del templo, así como tampoco con las personas que han estado involucradas en este edificio, ya que la orden de los templarios fue mandada a exterminar por el rey de Francia Felipe IV en el año 1307. Así que, sea lo que sea que hayan encontrado los templarios y lograron llevarse a Europa, seguirá siendo un misterio que junto a ellos fue erradicado. Hoy en día, hay solo 2 vestigios conocidos que dan fe de que en alguna ocasión existió el Templo de Jerusalén. El primero de estos vestigios se halla allí mismo en la ciudad y es un fragmento de los muros que protegían al templo. Este muro es mejor conocido como el Muro de los Lamentos y es uno de los sitios de mayor simbolismo e importancia del judaísmo moderno. El segundo vestigio del templo del rey Salomón son las 2 columnas que estaban originalmente en el templo y las cuales decoraban el Sancta Sanctorum. Estas columnas destacan por su original diseño en forma de helicoidal. Estos 2 pilares tienen nombres y son conocidos como Jachin y Boaz. Estas columnas siglos más tarde fueron llevadas a Roma por órdenes del emperador Constantino y actualmente se hallan en un altar adentro de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Por último, el templo del rey Salomón tiene un papel dentro de las profecías del día final, ya que estas dictan que en algún momento de la historia, cuando el pueblo judío haya logrado retomar Israel, su principal objetivo será volver a levantar por tercera vez su templo. Sin embargo, las profecías dicen que cuando esto suceda, ineludiblemente será señal del inicio del fin del mundo, ya que se supone que el llamado Anticristo hará acto de aparición y perturbará, engañará y desvirtuará el templo de Jerusalén. Es por esto que para las facciones más fanáticas del cristianismo, cualquier rumor por parte del Estado de Israel que implique la idea de restaurar su templo, ellos lo interpretan inmediatamente como el inicio del juicio final, por lo que se encargarán de crear mensajes apelando a que es momento de una conversión masiva al cristianismo para así poder obtener el perdón. Sin embargo, el hecho, al menos visto desde una opinión con base en un contexto actual, es que será bastante difícil que la comunidad islámica, en especial la palestina, esté dispuesta a cederles a los judíos el sitio en donde actualmente se encuentra el Domo de la Piedra, ya que como hemos visto, también para ellos esa parte del Monte Moria tiene un profundo significado religioso. Por lo cual, al parecer los planes de la tercera construcción del Templo de Jerusalén se miran en apariencia como algo lejano. Pero bueno, dinos tú, de toda esta información, ¿tú qué opinas? ¿Conocías esta parte de la historia tanto judía, cristiana e islámica? De nuevo, queremos refrendar que el tema de este video no tiene ninguna tendencia de fanatismo religioso, político ni de ninguna otra índole. Así que aclarado esto, nos despedimos y nos vemos en un próximo video.
Eso fue todo por esta ocasión. ¿Te gustó el video? Si es así, no olvides regalarnos un like. Suscríbete para más historias así y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si tienes una historia paranormal que quieres compartir, puedes escribirla en la cajita de los comentarios, a nuestro correo o en nuestras redes sociales. Síguenos para que estés al tanto de nuestro nuevo material y más actualizaciones. Sin más, nosotros somos las 333. Hasta la próxima.